Continuamos con La Noche. Otro de los grandes puntos claves hoy en el programa La Noche de esta noticia que estamos desarrollando en el contexto de los diálogos de paz que adelanta el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC fue la publicación del informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Esta investigación, elaborada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, revela que el conflicto en Colombia ha dejado en el último medio siglo cerca de 220.000 personas muertas. Impedir que esta cifra de asesinatos se replique en los próximos 50 años es una de las razones con las que muchos sustentan, argumentan y defienden la importancia que tiene cualquier acercamiento que busque un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. 218.094 personas han muerto en el país desde 1958 a 2012. Lo más preocupante, 81% son civiles y 19% combatientes, es decir, efectivos de la fuerza pública y miembros de grupos armados ilegales. El informe resalta que estas personas resultaron afectadas por diferentes formas de violencia basados en diferentes registros desde la década de los 80. Desapariciones forzadas, 25.007 víctimas. Asesinatos selectivos, 23.161 víctimas. Minas antipersona, 10.189 víctimas. De 1985 a 2012, 11.751 personas resultaron víctimas por 1.982 masacres, la gran mayoría cometidas por paramilitares. Grupos paramilitares, 58,8%, guerrillas, 17,3%, fuerza pública, 8%, grupos armados no identificados, 14,9%. Un total de 1.566 personas han sido víctimas de 95 atentados terroristas, otra de las formas de violencia más comunes en Colombia. Los grupos al margen de la ley son los principales responsables de estos actos. Guerrillas, 82%, grupos armados no identificados, 16,8%, grupos paramilitares, 2,6%. Cada año que pasa, centenares de miles de colombianos huyen de la violencia. El Grupo de Memoria Histórica documentó 4.744.000 desplazamientos forzados entre 1996 y 2012, lo que convierte a Colombia en el país con mayor número de desplazados internos en el mundo. Señor León Valencia, uno de sus invitados, analista y uno también de los investigadores que hizo parte de este estudio. Quiero preguntarle ahorita, cuando se dan este tipo de cifras, como la que está presentando este revelador e histórico informe, que cifran 220.000 el número de personas que han muerto como consecuencia de la guerra en Colombia en los últimos 50 años, pues comienzan a establecerse culpas. Entonces hasta muchos pensarán que puede ser falta de institucionalidad, hasta dónde han funcionado las leyes, hasta dónde la culpa es de los grupos armados ilegales que operan en Colombia. Quisiera saber, ¿este informe en ese contexto servirá como un referente para este proceso de paz que se adelanta con el grupo terrorista de las FARC en La Habana o sencillamente es un cuestionamiento directo a la institucionalidad y a la legalidad colombiana? Para mí fue un honor participar en este grupo de memoria histórica, entre otras cosas porque mi experiencia de vida pues no es una larga experiencia académica, yo he hecho más, soy un intelectual más dedicado al análisis político y más a labores de la coyuntura. Pero tuvo a bien invitarme el profesor Gonzalo Sánchez a participar durante 6 años en este grupo de memoria histórica. Para mí fue una lección impresionante, porque eso, ver el dolor de cada investigación que se hacía, porque la compartíamos todas, cada grupo de investigación que iba y recogía un informe especial en las zonas más duras de conflicto y la traía, y traía todo ese dolor, todas esas víctimas, fue lo que me afirmó más en la necesidad de una salida negociada y de la paz del país. Eso fue para mí un cambio de vida, estos 6 años que estuve en esta Comisión de Memoria Histórica. Y claro, yo tengo la ilusión, la esperanza de que este informe sea un referente en la mesa de La Habana para discutir las responsabilidades, para discutir también las salidas y para ver el horror que se ha creado. Impresionante. Entonces, aquí hay unas responsabilidades porque es un informe muy neutral, es un informe hecho desde la academia, es un informe sin sesgos evidentes, hecho con la más buena voluntad. Entonces, abiertamente el informe dice, victimización como el secuestro, tan infamante, tan dolorosa, los principales responsables son las guerrillas, las FARC en particular. Las masacres,
los principales responsables ya en las masacres son los paramilitares, pero no exonera a la fuerza pública en sus alianzas con ilegales y en su participación también en masacres, en desapariciones forzadas, en una proporción también muy dolorosa, a agentes del Estado, a políticos. De manera que distribuye unas responsabilidades no por distribuirlas, sino porque fue lo que constató en terreno. Sobre esa base, las negociaciones de La Habana también tienen que tener un cambio, porque cuando llegaron allí, las FARC decían que eran víctimas, no que eran victimarios. Sí, en ese contexto es que le plantea la pregunta. Ellos no han reconocido todavía las víctimas dentro del conflicto. Este informe los coloca, pero coloca al Estado también en la obligación de reconocer su responsabilidad a los políticos, porque es que, oiga, es que el último proceso de grandes masacres y de muertes, pues hubo una connivencia de políticos e ilegales de manera impresionante. La parapolítica es el significado de que hubo una parte de los agentes del Estado, de la institucionalidad y de políticos que se mezclaron con ilegales para producir esas masacres con el fin de obtener resultados electorales o de desalojar de las tierras a los campesinos. Señor León Valencia, pero ya un segundo, voy con el doctor Rangel. ¿Hasta dónde este informe que hemos presentado y que ha contextualizado el señor León Valencia, que fue uno de los investigadores, será un referente o tendrá algo de impacto dentro de la mesa de negociación sobre el contexto pues, de lo que hablamos, que las FARC hasta este momento no han reconocido las víctimas, las miles de víctimas que ha dejado su accionar criminal en los últimos años y por el contrario han dicho que ellos son víctimas? Sí, este informe creo que sirve para acentuar y para respaldar la tesis que compartimos el 80% de los colombianos acerca de que no puede haber paz con impunidad. El pueblo colombiano en su inmensa mayoría no acepta una paz con impunidad. Y aquí están muy bien ilustrados los centenares, miles, decenas de miles de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad cometidos por la guerrilla de las FARC, que serían la base para una labor de esclarecimiento de la verdad judicial, para que la guerrilla de las FARC reconozca la inmensa cantidad de crímenes de lesa humanidad que han cometido y acepte que ellos son victimarios del pueblo colombiano, acepten que deben confesar la verdad, arrepentirse, pedir perdón, reparar a las víctimas y obviamente someterse a unos castigos proporcionales a la gravedad de los delitos que han cometido. Aquí no se trata pues de que se expíe con las leyes actuales hasta el último delito, tiene que haber una cierta flexibilidad como en todo proceso de justicia transicional, que confiesen la verdad, reparen a las víctimas y que a cambio de eso, si tendrían que pagar 60 años, pues que paguen 8 años o 10 años, lo que establezca la ley, para que haya un proceso de reparación real a las víctimas, para que esa sea la base de un proceso de reconciliación nacional. La reconciliación nacional no se puede hacer sobre la base de la impunidad, de la injusticia. La reconciliación, para lograr la paz, tiene que tener dosis suficientes de verdad, justicia y reparación, y para eso creo que sirve este informe histórico de la Comisión de la Verdad, porque está respaldando con hechos factuales, con verdades comprobables, la inmensa responsabilidad, en este caso, de la guerrilla de las FARC en decenas de crímenes. Los paramilitares, obviamente que tienen una inmensa responsabilidad, buena parte de sus jefes, por lo menos, están siendo juzgados y están siendo procesados, han confesado más de 40.000 delitos los paramilitares que están presos ahora. Hay procesos en marcha también para miembros de la fuerza pública que fueron conniventes o participaron directamente en muchos de esta masa criminal, pero creo que todos los responsables de estos delitos deben someterse a esas condiciones de verdad, justicia y reparación a las víctimas que reclama el pueblo colombiano. Señor Ángel, permítame, hacemos una segunda pausa comercial. Ya continuamos en el programa de la noche hoy analizando este proceso de paz, de la perspectiva de los últimos ataques terroristas de las FARC, cómo impactan las negociaciones de La Habana, Cuba, y por supuesto ese informe del Centro de Memoria Histórica que estamos analizando con nuestros analistas. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.